Estás viendo Exaltación en Casa. Iglesia, qué bueno es adorar y alabar al Señor. En esta mañana estamos confiando en Él. Dios de promesas, Dios que es fiel, Dios que es poderoso y que va al frente de nosotros, el único que es digno de ser exaltado y glorificado. Recordemos que a finalizar de la predicación vamos a tener el momento de la Santa Cena. Ten allí preparado el jugo de uva y el pan donde vamos a compartir todos de la mesa de la victoria junto con tu familia o contigo mismo que estás allí conectado. Hoy quiero ir de una vez a la palabra del Señor. Hay una palabra que ha ministrado a mi vida como cualquier palabra que tú puedas encontrar en la Biblia. Y quiero hablarte acerca de que Dios no desiste de nosotros. La palabra es: Dios no desiste de ti. Estamos en medio de un siglo donde la enfermedad más común es que la gente desiste de sus proyectos y decide rendirse ante cualquier circunstancia que esté pasando, ya sea un proyecto, un sueño, ya sea su familia. La verdad, no sé por qué estés pasando, por cuál situación estés viviendo, pero hoy Dios te dice: yo no desisto de ti. Y para esto quiero hablarte de un hombre tremendo que se encuentra en la Biblia, y es acerca del apóstol Pedro. Allí en la palabra del Señor habla de Pedro, un hombre que sanaba al pasar con su sombra a aquellas personas enfermas. Pedro, un hombre que resucitó a una mujer llamada Dorcas. Pedro, un hombre que sanó a un cojo diciéndole: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo eso te doy, y fue sanado en la hora, en el momento, en ese justo momento, un cojo de nacimiento. Pero quiero decirte que Pedro no solamente tiene esa vida en la Biblia también habla de un Pedro que tuvo momentos de tempestades, de aflicciones, un momento donde quiso desistir del llamado del Señor. Y hoy quiero hablarte de 3 episodios que pude encontrar en la palabra del Señor acerca de la vida de Pedro, y 3 lecciones que Dios nos quiere enseñar en este tiempo. Y la primera lección es que Dios nunca desiste de ti aunque no tengas fe, aun cuando tu fe sea pequeña, aun cuando abandonas tu fe y decides abrazar a la incredulidad. Dios no va a desistir de nosotros aunque pasemos por esos momentos donde no tenemos fe. Quiero que vayamos a la palabra, vayamos a la Biblia. En Mateo capítulo 14 del verso 22 al verso 30 dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia, o sea, en la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. El único que tuvo la valentía de responder fue Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven.
y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, Pedro dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí la palabra del Señor nos habla de un momento de crisis, de temor, de falta de fe de todos los discípulos, de todos. Aún de Pedro tuvo miedo, tuvo falta de fe. Pero en medio de la tempestad Jesús se les aparece allí en la madrugada andando sobre las aguas. Y aún con miedo, Pedro se atrevió allí a preguntar: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pedro tuvo fe, Pedro atendió al llamado de Jesús. Él creyó y confió en Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así? Vamos escuchando la voz de Dios, vamos andando sobre las aguas, salimos de nuestra zona de confort y Jesús nos está diciendo: ven hijo, ven hija, quizás caminando y liderando en la iglesia, caminando sobre un proyecto, caminando sobre un sueño que tienes, caminando, creyendo de que Dios tiene cosas tremendas para ti, para tu familia, para tu casa, pero muchas veces nos pasa igual que Pedro. Y Pedro comenzó a quitar los ojos de Jesús y comenzó a mirar el viento, comenzó a mirar la tempestad, y allí fue cuando comenzó a hundirse. Muchas veces nosotros comenzamos a ver las circunstancias más grandes de lo que es Jesús. Muchas veces nosotros comenzamos a ver que las tempestades comienzan a querer arroparnos para decirnos que Jesús no tiene tanto poder como ellas, y comenzamos a hundirnos, comenzamos a ahogarnos en medio de las tempestades. Pero allí, al igual que Pedro, comenzamos a dar voces, comenzamos a decir: Jesús, Señor, sálvanos. Y Jesús decidió nunca desistir de nosotros a pesar de que no tengamos fe. Llegan esos momentos donde sentimos que no tenemos fe, pero llega Jesús y nos salva, nos toma de la mano, nos saca de esa agua donde nos estamos hundiendo para llevarnos al lugar seguro. Jesús llevó a Pedro a la barca, aunque no tengamos fe, aunque muchas veces no confiemos, porque vamos a tener esos momentos. Quizás estás pasando por un momento donde ya no estás confiando más en Dios, aunque pensemos muchas veces que Dios no ha sido fiel para sustentarnos hasta el fin. Dios no desiste de ti ni de mí. Dios nunca va a desistir de nosotros. Dios siempre va a estar allí insistiendo para amarnos. Él cree en ti, Él cree en mí, aunque muchas veces nos sintamos que nuestra fe se está ahogando en medio de la tempestad, al igual que Pedro vivió ese momento. Un hombre que caminó sobre las aguas, un hombre que mientras que miraba los ojos de Jesús, su maestro, creyó y andó sobre lo sobrenatural, pero que también su fe decayó, su fe menguó, al igual que a ti y a mí nos ha pasado, porque aún nosotros siendo pastores no somos inmunes ante las circunstancias y las tempestades que tenemos que sobrellevar. Pero cuando nos encontramos que no tenemos otra respuesta sino solamente clamar al Señor salvación, allí vamos a encontrar un Dios que no va a desistir de nosotros, aunque muchas veces nos encontremos sin fe.
Si estás sin fe, si sientes que tu fe ha flaqueado, Dios hoy te dice, no voy a desistir de ti. Estoy creyendo en ti y estoy ahí para ti, para salvarte y sacarte de en medio de las aguas que te están consumiendo. Hoy Dios te dice, no voy a desistir de ti, aunque no tengas fe. Yo te amo y creo en ti y voy a forjar en ti una fe que te fortalezca y que saque adelante todos los proyectos que hay en tu corazón. La segunda lección que Pedro nos da aquí en la palabra del Señor es: Dios nunca desiste de ti aunque seas orgulloso. En Mateo capítulo 16 vemos que Jesús entra a Cesarea, a Filipo, y comienza a tener una conversación con sus discípulos. Y comienza Jesús a preguntarle a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos comienzan a responder lo que han escuchado, diciendo, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, algunos dicen que eres alguno de los profetas. Y entonces Jesús le dice: ¿quién decís que soy yo? Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién cree que soy yo? Y todos guardaron silencio. Pero allí tú vas a encontrar en Mateo 16, verso 16, dice: respondiendo Simón Pedro una vez más, este hombre tremendo en fe, aunque tenía fe, pero vimos en la primera lección que se encontraba sin fe, y siendo atrevido dice: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: wow, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y comienza Jesús a bendecir, a hablar bien de Pedro, porque cuando nosotros tenemos una pequeña revelación o grande revelación de la palabra, o cuando comenzamos a descubrir que somos buenos para algo en la presencia del Señor, cuando comenzamos a descubrir que a través de nosotros podemos bendecir a otras personas, o que el Señor te utilizó para dar una palabra profética a alguien, una palabra de ánimo, comenzamos a recibir buenas palabras de aquellas personas que nos están viendo, diciendo: tú eres una mujer de Dios, tú eres un hombre de Dios, a ti nada te queda difícil, tú eres una mujer de fe. Y muchas veces esas palabras crean en nosotros, en nuestros corazones, orgullo. Y aquí vemos a Pedro, que Jesús comienza a decir: sobre esta roca, sobre esa verdad que tú has dicho, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice Jesús a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tremenda palabra que Jesús mismo le entrega a Pedro. Y Pedro comienza, quizás allí en el fondo de su corazón, a entrar el orgullo. Y más adelante comenzamos a ver lo que hace el orgullo en el corazón de Pedro. Allí en el mismo capítulo de Mateo 16, en el verso 20, Jesús comienza a decir allí en la noche, comenzó a decirle a sus discípulos que era necesario ir a la cruz. Y Pedro, bastante osado, se atreve a tomar a Jesús y a llevarlo aparte y comienza a reprenderlo. Tú lo vas a encontrar en ese mismo capítulo, en el verso 22, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, Pedro tomó a Jesús aparte y comenzó a reprender a Jesús. Imagínate, solo porque había tomado una revelación.
y su corazón se había enaltecido creyendo que podía tomar la autoridad de llevar a Jesús y reprenderlo, diciéndole a Jesús: ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, no es necesario que muera. Pero Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué tremendo, porque ahí Pedro había sido utilizado para hacer llena su boca de una revelación directamente de Dios, de su Padre. Pero unos versículos más adelante, su boca fue llena para ser un instrumento de Satanás. Jesús lo dice, ahí está en la palabra de Dios, no estoy inventando, Jesús lo está diciendo. Qué tremenda esta historia. Dios nunca desiste de ti, aunque seas orgulloso. Cuando entra el orgullo en nuestro corazón, muchas veces podemos ser instrumentos también de Satanás. No permitas que tu corazón sea permeado por esas cosas. Me imagino un Pedro feliz, orgulloso, porque Dios lo utilizó para ser ese instrumento. Muchas veces nosotros nos sentimos felices de que Dios utilizó nuestras vidas para hacer un milagro y comenzamos a permear nuestro corazón, dejar que se llene nuestro corazón de orgullo y comenzamos a llenar nuestros labios de palabras incorrectas, que comenzamos a ser instrumentos muchas veces de Satanás para quitar a muchas personas o para destruir el propósito que el Señor tiene para con nosotros. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de esta historia? Es que unos versículos más adelante dice que Jesús toma a Pedro y a otros de sus discípulos y los lleva al monte, allí donde se transfiguró y Dios y Jesús mostró su gloria para ellos. ¿Sabes? Lo más fácil que Jesús podría haber hecho era haber dejado a Pedro como castigo de su orgullo, por ser utensilio de Satanás, pero Jesús no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús no desiste de nosotros, aun cuando somos orgullosos. Él dice: yo sigo creyendo en ti. Dios quiere enseñarnos lo poderoso que es Él para que veamos qué tan pequeñitos somos. Y Jesús con amor lleva a Pedro para mostrar su gloria y que Pedro viera con sus ojos lo grandioso que Dios es. Muchas veces necesitamos tener encuentros personales con Jesús, donde Él nos va a llevar aparte, a un lugar a solas, para Él mostrar su gloria. Muchas veces te vas a encontrar con el Señor y vas a entender lo minúsculo que eres delante de la presencia del Señor, y que aunque seamos muchas veces instrumentos de su gloria, sin Él, sin su gloria, sin su poder, no somos nada. Entonces, esta segunda lección es: Dios nunca va a desistir de ti. Él va a hacer lo necesario para quitar el orgullo de tu corazón y de mi corazón, y nos va a llevar a un encuentro personal donde Dios va a mostrar su gloria poderosa y donde vamos a ver el resplandor de su rostro y vamos a reconocer que ese orgullo necesita ser quitado para que el Señor nos enseñe y nos muestre qué tan glorioso es Él y todo lo que Él puede hacer a través de nosotros si tenemos un corazón quebrantado. Dios no desiste de ti aunque seas orgulloso, y Dios va a trabajar con nuestro corazón en este tiempo. La tercera lección que te quiero hablar en esta mañana es: Dios no desiste de ti aun cuando lo niegues. En Mateo 26 podemos encontrar el pasaje bíblico donde Jesús habla a sus discípulos que es necesario. Allí dice la palabra del Señor en Mateo 26, 33,
donde Jesús desde el 31 comienza a decir, ustedes me abandonarán. Dice Jesús a sus discípulos, ustedes me abandonarán. Pero en el verso 33 responde una vez más Pedro. Dice, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Dice Pedro. Y Jesús tiene que darle una mala noticia. Dice, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le refuta una vez más al Señor, porque Pedro es bastante atrevido. Dice, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo, porque el hombre atrevido, el líder Pedro, lo dijo allí en su corazón y también en sus labios. Y después nosotros conocemos la historia que Jesús es prisionero para ir a morir en la cruz del Calvario, y allí se encuentra Pedro visto por muchas personas, y comienzan las personas a decir, yo como que te conozco, tú eres de Jesús, tú eres de los de Jesús. Y Pedro comienza a negar a Jesús a tal modo que comienza a maldecir, a hablar mal, palabras incorrectas. Y cuando escucha el gallo cantar, dice que Pedro lloró amargamente. ¿Cuántas personas no encontramos en la iglesia que llega en el momento de la adoración o en una administración levantando sus manos y comienzan a decir, Jesús, te adoro, Jesús, tú eres santo, tú eres hermoso, eres el más precioso, eres mi todo, a ti te entrego mi corazón, y comienzan a hablar esas palabras tan hermosas a Jesús, así como Pedro lo hizo, voy a dar mi vida por ti. Pero nos encontramos muchas veces que por medio o por causa de un amigo nos alejamos de Jesús. Por causa de una influencia damos las espaldas a Jesús. Por causa de un fin de semana loco desistes de tu fe, desistes del Señor. Por causa de una mujer, por causa de un hombre, olvidas todo lo que le dijiste a Jesús y lo llegas a negar. Hacemos lo que Pedro hizo con Jesús según este pasaje bíblico. Quizás tú creciste en la iglesia sirviendo al Señor y prometiendo al Señor una vida en santidad, una vida de que nunca ibas a dejar los caminos del Señor, pero en algún momento te dejaste envolver por el pecado. Pero déjame decirte en esta mañana que si negaste a Jesús así como lo hizo Pedro, a Jesús esto no le va a importar, porque Dios tiene una respuesta para ti. Y podemos ver más adelante en el siguiente capítulo que Jesús, cuando resucitó, se vuelve a encontrar con los discípulos y allí se encuentra con Pedro y comienza él a preguntarle, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde durante 3 veces, sí, Jesús, tú sabes que yo te amo. Y allí Jesús le da una tarea a Pedro, porque no importando que haya llegado al tal punto de que haya negado su presencia, de que Pedro haya negado a Jesús, Jesús nunca iba a desistir de Pedro. Aunque hayas negado a Jesús, aunque hayas dejado los caminos del Señor, aunque hayas girado tu vista del Señor, Él nunca va a desistir de ti, aunque lo hayas negado, porque Dios te ama tanto que no quiere dejarte. Jesús entregó su vida por ti y no piensa dejarte, aunque hayas dejado la presencia del Señor, aunque hayas dejado los caminos, aunque hayas dejado la fe, aunque hayas menguado en su presencia. Él se va a presentar delante de ti y te va a convencer de que sigas caminando en los caminos del Señor. Por eso hoy
hoy estoy aquí para decirte, no importa cuántas veces le hayas fallado a Dios. No importa si te has caído en el camino de la fe. No importa si has pecado o si has errado delante de la presencia del Señor. Dios hoy quiere recordarte que Él sigue creyendo en ti hasta el final. Dios muchas veces va a escoger personas imperfectas porque somos imperfectos. Tú eres imperfecto, yo soy imperfecta. El hecho de que seamos pastores no nos hace ser perfectos. Somos seres humanos que fallamos a Dios. Pedro caminó con Jesús, vio a Jesús, comió con Jesús, vio milagros de Jesús y aún así falló en su fe. Aún así entró orgullo en su corazón. Aún así, viendo a Jesús cara a cara, negó a Jesús. Dios hoy te dice, yo sigo creyendo en ti hasta el final. Dios nos escoge, no porque seamos perfectos, sino porque somos imperfectos y Él quiere perfeccionarse en esas debilidades que tenemos. Él quiere cumplir su plan perfecto en nosotros. Dios no va a desistir de ti. Esa es la noticia que te tengo en esta mañana. Dios no va a desistir de ti, no importa lo que hayas hecho. Yo no sé cuál sea el Goliat que esté allí presente delante tuyo. No sé cómo se llama el gigante que esté delante tuyo. No sé cuál sea la tormenta que estás pasando, que sientes que te vas a hundir y vas a menguar en tu fe. Yo no sé si es más, si ya te hundiste. Yo no sé si ya negaste a Dios. Yo lo único que sé es que Dios no va a desistir de ti. Dios te escogió. Dios me escogió para amarnos profundamente. Dios hace todo en esta mañana para decirte, no voy a desistir de ti. Quiero orar en esta hora. Quiero que cierres tus ojos y quiero orar en esta mañana y pedirle al Espíritu Santo de Dios que ministre tu vida. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú nos has hablado con claridad. Gracias, Jesús, porque hemos visto esta palabra, Dios, en diferentes ocasiones, en 3 ocasiones, donde quizás vino falta de fe sobre Pedro, vino orgullo, vino, Señor, la tentación para negarte, Señor Jesús. Hoy yo quiero orar por aquellas personas que se han sentido identificadas con esta palabra, por aquellas personas, Señor, que han fallado en su fe, que han faltado su fe, que han abrazado, Señor, la incredulidad, que han fallado, Señor, en tu palabra. Hoy yo te pido que tú seas abrazándoles, que tú seas allí ministrándoles, Espíritu Santo de Dios, que no importando las circunstancias, las situaciones, las dificultades, no importando, Señor, lo que esté pasando, no importando que haya flaqueado en medio del camino, tú hoy estás allí para decirles, nunca voy a desistir de ti, nunca voy a renunciar a ti, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a soltar. Oro por esas personas que están sintiendo que su fe está allí a punto de desaparecer, que tú seas abrazándoles y diciéndoles, todo va a salir bien, todo va a resultar bien, porque yo cuido de ti, porque yo quito de ti la tristeza, la frustración, la decepción que viene con cada proceso. Yo vengo a decirte hoy en esta mañana que el Señor está allí para decirte, no voy a renunciar a ti. Oro, Señor, para aquellas personas que han sido tocadas en sus corazones por el orgullo, por el sentimiento, Señor,
Señor, de sentirse superiores, de creerse superiores, que tú seas ministrando a esos corazones, que tú seas tocando, Señor, sus vidas. Quita, Señor, todo aquello que hace que se crea una barrera entre ellos y tú, Señor, que tú seas ministrándole, que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, que cada uno de ellos puedan, Señor, ver que tú eres el Dios fuerte y poderoso, que fuera de ti no hay nada, que simplemente somos instrumentos tuyos, Señor, en tus manos. Gracias porque tú estás hoy allí ministrándoles con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pido por aquellas personas que han salido de las iglesias, por aquellas personas que han dejado tus caminos. Oro, Señor, por aquellas personas que por medio de la culpabilidad de haberte negado, Señor, de haber desistido en tus caminos, hoy se encuentran apartados de ti. Oro, Señor, para que tú seas allí con tu amor abrazándoles. Hoy, Señor, que esta palabra, Dios, sea ministrándoles, Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, que tú seas allí abrazando, Dios, estas vidas que están conectadas en esta mañana. Señor, no importando cuántas veces te hayamos fallado, no importando cuántas veces hemos caído, no importando cuántas veces, Señor, te hemos negado, tú estás allí para amarnos y para decirnos que no desistes de nosotros, no renuncias a nosotros, porque tú nos escogiste para amarnos. Te doy gracias. Te doy gracias por cada una de estas personas que hoy, Señor, están siendo una vez más llegadas, Señor, y ancladas a tu presencia. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Te adoramos y te exaltamos porque tú eres digno, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias, Dios, porque tú no desistes de mí. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios no desiste de ti. Recuérdalo en esta hora. Recuérdalo en tu corazón. No desiste de ti el Señor, porque te ama profundamente, te ama. Vamos a pasar en estos momentos a tomar la Santa Cena. No te muevas allí de esta conexión. Prepara el vino o el jugo de uva y el pan y vamos todos juntos a traer memoria este sacrificio por el cual Dios tomó la decisión de no desistir de ti y de mí, que envió a Jesucristo, su único Hijo, primogénito, para morir por ti y por mí. Dios te bendiga y vamos a tomar en esta hora la Santa Cena.